¿Tú te destruyes con pensamientos negativos? ¿Tienes un concepto muy bajo sobre tu persona? Entonces, este programa es para ti. No te pierdas la segunda parte del podcast sobre el autoestima. Activa nuestras notificaciones y no te pierdas este programa. Nos encontraremos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen. Han sido muchos los comentarios, muchas las repercusiones que hemos tenido sobre este podcast de Conversando. Quería volver a recordar en el primer podcast que hicimos, explicamos que mucha gente quería conversar con los Caballeros de la Virgen, pero son tantas las personas, tantos los pedidos de querer tener una charla, una conversa con nosotros, que decidimos hacer este podcast en el cual usted tiene que sentarse, escucharnos y participar de esta conversa. No puede simplemente asistir y quedarse ahí como algo ajeno, no, tiene que participar de esta conversa. Y quisimos invitar para hacer una segunda parte del tema que el autoestima al padre Felipe García. Salve María, padre. Salve María, hermano Cristian. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, primeramente, hermano Cristian, me gustaría de agradecer la cantidad de comentarios, ¿no? De personas que estaban realmente esperando, necesitando que nosotros habláramos, comentáramos un poquito sobre este tema tan en boga hoy día, que es autoestima, ¿no? Sí, la gente está escribiendo, relatando cosas que le sucedieron personalmente, que con el tiempo vamos a ir respondiendo a sus comentarios para que puedan dejar ahí seguir dejando comentarios, y en la medida que le podamos ayudar y rezar sobre todo por esas personas, exactamente, lo haremos. Padre, ¿usted quiere comenzar con una Ave María? Excelente idea, hermano Cristian. Pidiendo la presencia de Nuestra Señora, siempre, sale todo mejor, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Alegrías, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, padre, si usted puede dar un pequeño resumen de lo que hablamos en el podcast anterior y de lo que va a tratar, según más o menos, yo creo que usted ha visto los comentarios de lo que la gente ha ido preguntando y pidiendo para resolver algunas dudas o inquietudes o temas que no se alcanzaron a tratar en el podcast anterior, porque esto da para varios podcasts. Bastantes. Un tema muy amplio. Entonces, si usted puede ayudarnos como a recordar ese tema. Con mucho gusto. Bueno, hacemos este resumen para que aquellas personas que están viendo por primera vez el tema, que puedan acompañar este podcast, pero ya hacemos la invitación para que puedan también asistir el primero, ¿no? Claro. Me parece indispensable para poder acompañar. Nosotros levantamos el tema. ¿Existe una visualización de autoestima católica o es simplemente un tema más psicológico? Y no existe, ¿no? Siempre la Santa Iglesia habló sobre el verdadero amor propio que nosotros debemos tener. Vamos a hablar sobre eso después. Pero un punto esencial para la verdadera autoestima, hermano Cristian, es aceptar cómo Dios me creó, cómo Dios me hizo, ¿no? Nosotros hablábamos, si Dios me hizo con la piel de un determinado color, si me hizo bajo, alto, gordo, magro, etc., de una determinada nacionalidad, de un pueblo, de una raza, con dones, yo debo aceptar lo que Dios me dio. Evidentemente, eso no significa, nosotros subrayábamos bien, eso no significa que nosotros no debemos luchar contra nuestras malas pasiones, evidentemente, que nosotros no debemos luchar contra las dificultades que aparecen en mi vida bajo la falsa idea de, Dios me hizo así, entonces, ¿para qué mejorar? ¿Para qué luchar contra las tentaciones, mis defectos? No, justamente Dios me hizo con determinadas cualidades, por eso, pero
también por la naturaleza humana, yo tengo aspectos en que yo debo luchar para sacar lo mejor de mí mismo, ¿no? La misma sociedad a veces se encarga de como dejar de lado ciertas funciones o actividades. Nosotros como religiosos lo sabemos, porque la vida religiosa está muy puesta de lado. Es como si alguien no pudo hacer nada en la vida, que se meta al seminario. Y eso no es así. Exactamente, exactamente. Una vocación, un llamado que uno tiene que hacerlo de la mejor manera y con la mayor alegría del mundo. Sí. No me recuerdo si en el último programa utilizamos el ejemplo de un filósofo antiguo que él quería ser una persona que hacía conferencias, estudiar retórica y bueno, pero él tenía un defecto, que él era tartamudo. Creo que sí, dijimos como Moisés también tenía ese defecto tartamudo. Pero él no desistió. ¿No? Yo quiero bastante hacer uso de la palabra en público, pero era tartamudo, Dios mío. Él se fue a una playa, cogió una piedrecita pequeña y hacía ejercicios de pronunciación, ejercicios de dicción con la piedrita, ¿no? Con la piedra en su lengua, en su boca, para mejorar la dicción. Y mejoró, ¿no? Y hacía por fuerza de voluntad, tal y cual. Y también hablamos un poquito sobre cómo los comentarios depreciativos que muchos de nuestros prójimos hacen, eso aumenta la baja autoestima, ¿no? La falta de caridad. La falta de caridad. Y sobre todo, lo que resumen bastante el programa es que el mandamiento que Dios nos da es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Hay un amor a sí mismo. Hay un amor a sí mismo, por lo tanto, la verdadera autoestima está basada en el amor a Dios y un verdadero amor a mí mismo. Y tenemos ahí un poco del resumen del tema del programa anterior. El doctor Plinio tenía varios tipos de reuniones, el que inspiró la obra, que inspiró a Monseñor John, que fundó los Caballeros de la Virgen. Y hay reuniones más profundas y reuniones más asequibles para jóvenes. Bueno, él ha dado unas reuniones bien profundas que se llama reunión de manifiesto, ¿no? Sí. Donde él manifestaba lo que estaba pensando durante su semana, porque era una persona con grandes y profundos pensamientos, ¿no? Y él decía que él, cuando empezó a realmente hacer un apostolado, cuando él entendió su propia vocación, se analizaba a sí mismo, veía cómo era el movimiento de Dios en sí, sin ninguna, apego o aferrarse a eso como eso, no, esto es mío, no, esto es de Dios, cómo yo lo uso, cómo yo lo empleo. Y ahí fue que empezó a formar varios dentro de eso. Él pensó y dio la obra que hoy en día son los Heraldos del Evangelio, Caballeros de la Virgen, y que Monseñor John llevó a cabo. Entonces, cada uno tiene un movimiento de Dios interno, que Dios lo ama a usted. Realmente usted tiene que amar ese amor de Dios que es en usted y poder así manifestar a los otros toda esa grandeza que Dios quiere manifestar a través de usted, que no es suya, pero es a través de usted. Exactamente, exactamente. Y sabe, hermano, bueno, ya empezamos, ¿no? Hoy nos gustaría hablar un poquito sobre cuáles son los puntos prácticos que uno debe emprender, tomar, hacer para aumentar la verdadera autoestima. Creo que todos están esperando eso, ¿no? Mucha gente dijo eso. Bueno, entonces, porque nosotros, claro, la primera parte se habló mucho de lo que usted dijo, de cómo no bajar el autoestima de los inferiores, de los hijos o de las personas que nos rodean. Y la gente está preguntando, bueno, y si ya tengo baja autoestima, ¿qué hago para salir de eso? Exactamente. Y sabe, leyendo un poco de los comentarios, me quedé un poco así apenado por un comentario de una persona, evidentemente, bueno, está público, pero la persona decía, Padre, Dios no me ama. Yo tengo traumas de infancia, yo fui rechazado por mis prójimos, por mis parientes, por mis papás. Dios no me ama, yo desisto. Un comentario bien fuerte. Sí, ¿no? Fuerte. Y yo me quedé pensando, no, eso no puede ser, no, eso no puede ser. No puede ser, y me gustaría hablar personalmente con esta persona, decir una palabra de apoyo. Bueno, entonces estoy diciendo aquí una palabra de que eso no es verdad. No, eso no es verdad. Me recuerdo justamente el padre Ángel Peña,
No, el programa anterior yo dije que era Capuchino, si no me equivoco, sí. Pero es Agustino Recolecto. Sí, ¿y qué más? Y ya no vive en Perú, sino está en España. Alguien comentó eso en los comentarios, que conocía al autor. Se quedó décadas en Perú, pero ahora ya volvió a España. Interesante. Si el padre Ángel Peña nos escucha, bueno, ya aprovechemos para agradecerle por su capacidad de escribir para hacer bien a las almas. Muchísimas gracias, padre. Y si alguien tiene contacto de él, que por favor encamine esas palabras para el padre Ángel Peña. Y él mencionaba, el padre Ángel Peña, un ejemplo muy parecido, palabras casi idénticas, de una persona que él estaba haciendo una conferencia, no sé si en Perú o en España o en otra parte, hablando sobre, era un grupo de alcohólicos, ¿no? Él había reunido un grupo de alcohólicos y él servía una comida para todos ellos. Y durante la comida él hacía una predicación, decía unas palabras bonitas, sobre todo sobre el amor al prójimo y sobre la capacidad de perdonar al prójimo. Y mientras él estaba hablando, se levantó uno que dijo que siempre estaba ahí comiendo en estas ocasiones. Y él se enfureció, este hombre se enfureció diciendo que él no podía perdonar a su mamá, porque su mamá le había rechazado durante su niñez, su infancia, y que él no entendía de ninguna manera el perdón al prójimo. El padre Ángel Peña se quedó un poco, y se marchó, el hombre se marchó, ¿no? Y él se quedó así muy apenado, empezó a rezar por él, por este hombre, no volvió más. Él supo que semanas después él estaba viviendo en una pequeña habitación, era un tugurio, ¿no? Así. Y durante la noche hubo un incendio, el hombre se murió allá. Y el padre se quedó muy pensando, Dios mío, si este hombre pudiese entender la capacidad que Dios tiene de perdonar, ¿no? ¿Será que él se murió con este odio? Entonces empezó a rezar muchísimo por él. Y yo digo a esta persona que escribe este comentario, no desista. Le pido por favor que incluso termine de escuchar este podcast, porque vamos a dar los medios para vencer la baja autoestima. Es una enfermedad muchas veces espiritual. Otras veces es una enfermedad psicológica o también una enfermedad. De hecho, una persona dijo que tuvo una enfermedad que se llama el problema de TOC, que lo lleva a tener baja autoestima. Exactamente. Y escribe ahí en los comentarios. Entonces, es algo físico también. Es algo físico también, sí. Exactamente. Todo tiene solución, evidentemente. Entonces, medios para alcanzar la autoestima verdadera. Autoestima es sinónimo de amor. Y hay obstáculos que debemos quitar inmediatamente para vencer la baja autoestima. Y el primer obstáculo es el rencor, el odio. Debemos aprender a perdonar. Si no aprendemos a perdonar, nosotros no vamos a conseguir tener una verdadera autoestima, ¿no? ¿Hacemos una pausa para ver quién está tocando el órgano? ¿Están tocando el órgano? ¿No molesta? No. No, listo, entonces sigamos. Y saber perdonar. Saber perdonar, sobre todo, vamos a dividir en 3 puntos. Saber perdonar a sí mismo. Hay que saber perdonar a sí mismo. Segundo punto, saber perdonar a Dios, entre comillas, porque mucha gente tiene odio, rencor a Dios. Vamos a explicar. Y también saber perdonar a los demás. El odio. Cuando la persona tiene odio, este odio corta la comunicación con Dios, ¿no? Como dice, si no me equivoco, es San Pablo y Santiago, con frases un poquito diferentes, pero es la misma idea, ¿no? Si no amáis al hermano que ves, ¿cómo amarás a Dios que no ves? Que no lo ves, ¿no? Por lo tanto, la persona que corta la relación con Dios
tiene una tristeza muy profunda en su corazón, ¿no? De hecho, hay revelaciones que hablan del infierno, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿alguien puede salir del infierno? De repente se arrepiente, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya llega el momento del juicio, el que va para el infierno es porque ve la grandeza de Dios, la limpieza de Dios, la luminosidad de Dios. Y la aversión de Dios al mal, al pecado, es que la misma persona se tira al infierno. Sí. No es que Dios lo lance así, pum, venga, no. La misma persona, por sentir ese rechazo a lo que ella quedó, porque cuando uno muere, su alma queda congelada, por decir así, para que la gente entienda, y se va al infierno. Y esa persona odia a Dios y corta relaciones con Dios. Exactamente. Ella misma. Y por eso que no hay amor en el infierno. No hay amor. Todo el mundo se odia unos con otros. Porque hoy en día sacan películas del demonio, de no sé cuántas, como alguien bueno, que sale y conversa, y que de repente entre demonios se ayudan y hacen una cosa. Entre los demonios, claro, hacen planes y sus cosas para poder perdonarlos, pero entre ellos se odian. No, totalmente. No hay amor. Si pudiéramos resumir qué es la vida en el cielo, es amor y alegría. Y alegría. Cómo se aman unos con otros, la entrega felicidad de convivir los hermanos unidos, ¿no? Exactamente, cómo es bonito los hermanos viviendo juntos y unidos. Es un cuento que baja. Sí, la alegría es fruto del amor. Y si pudiéramos resumir la vida en el infierno, diríamos que es odio y tristeza, ¿no? Y para que la persona pueda vencer la baja autoestima, primer punto es sentirse bien consigo misma, ¿no? Y si la persona guarda rencor, odio, ella no se siente bien consigo misma. Y ahí vienen las frases que dicen, mi vida es un infierno. Mi vida es un infierno. Y es porque la persona no se supo amar a sí misma. Exactamente. O sea, no tiene el primer punto que usted habló, el rencor. Es un rencor. El rencor. O contra Dios, o contra alguien, o contra sí mismo. A veces el rencor contra alguien tiene un trasfondo que es Dios, pero no es tan claro. Exactamente. Vamos a entrar entonces en el primer punto, saber perdonarse a sí mismo, ¿no? Nosotros somos, naturaleza humana es débil, es sobre todo después del pecado original, ¿no? Nosotros tenemos puntos débiles y muchas veces caemos. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene una debilidad? Y ocurre muchas veces que la persona que comete una falta, ella guarda un sentimiento exagerado de culpa. Ella guarda las faltas del pasado, empiezan a pesar muchísimo. Dios mío, ¿por qué yo hice aquello hace 40 años? ¿No? Y eso me destruye la vida. Calma, o sea, ¿percibió el error? Sí, percibí mi error. ¿Se arrepintió? Sí. Si fue un pecado, ¿ya se confesó? Ya. Entonces, si Dios le perdonó, ¿por qué volver a recordar pecados de hace 40, 50 años? Hay una expresión brasileña que explica mucho eso, ¿no? Que tiene, en portugués dice miñoca en la cabeza, ¿no? Sí, exactamente. El gusano roedor, sí, que va mordiendo y remordiendo porque el otro piensa, porque yo soy esto, porque yo soy aquello. Y ese gusano hay que arrancarlo de la cabeza. Hay que arrancarlos. O sea, hay que reparar. Hay que hacer propósitos para aprender con los errores para el futuro. Pero ¿para qué llegar a martirizarse, a machacarse, a destruirse por las faltas del pasado? Uno tiene que, si Dios me perdonó, yo tengo que perdonar también a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos y cuántos santos la Santa Iglesia los considera como ejemplos de vida que fueron pecadores en el pasado? El famoso San Agustín. San Agustín. El caso así, por ejemplo. Arquetípico. Y, uy, Dios mío, él era hereje. Más que eso, él no tenía un verdadero aprecio por las enseñanzas. Él dijo, no hubo pecado que yo no cometí. Sí. Que yo no hubiese cometido. Sí. Él tuvo también un hijo fuera del matrimonio, evidentemente, ¿no? Pero se arrepintió de tal manera, supo vencerse, supo sobre todo confiar en Dios, confiar en el perdón que Dios le había dado, que hoy día es una luz en el firmamento de la iglesia. ¿Y qué luz? Exactamente. ¿No? Los mismos ateos reconocen, por lo menos reconocen esa parte, la vida intelectual que toda es católica de San Agustín, es de las mayores de la historia.
Exactamente. De las mayores. Después una Santa María Magdalena, una mujer pecadora, pero la que más, de las personas que más amó a nuestro Señor Jesucristo, un amor de entrega, de dedicación. Santa María Magdalena, que muchos dicen que por el amor llegó a recuperar su virginidad que había perdido, ¿no? Dice la tradición de la Iglesia. Y la considera como dentro del catálogo de las vírgenes. Después de la Santísima Virgen María está la Santa María Magdalena. Impresionante. O sea, mientras yo estoy vivo, mientras Dios existe, hay solución. Entonces, ¿para qué desesperarse? ¿No? Hay que saber perdonarse a sí mismo. ¿Cómo? Arrepintiéndose, haciendo propósitos y adelante, olvidándose, ¿no? Exacto. No de autodestruirse, ¿no? No sé si sobre este punto, sobre perdón a sí mismo, usted tiene que Yo creo que ya agregar está algo claro. más. Si quiere, vamos a hacer un pequeño intervalo para dar unos avisos Sí. aquí a los que están asistiendo a nuestro podcast. Ya volvemos en unos instantes. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con ese bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de donación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios: una imagen de Nuestra Señora de Fátima de 1 metro, 2 medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Bueno, padre, continuemos con este tema. Estamos hablando del perdonar. Perdonar a sí mismo. A sí ¿no? mismo. Y ahora vamos a seguir hablando del perdón, porque eso es un tema muy amplio. Perdonar, ¿qué es perdonar? Porque la gente... Normalmente uno escucha, esta persona no sabe perdonar. Sí. Pero también existe el caso de la gente que no sabe recibir un perdón. Eso es... Sí, exactamente. Y no sabe, en el fondo, no sabe perdonar. También otro no sabe perdonarse a sí mismo. Exactamente. Bueno, vamos a entonces agregar algunos punticos más sobre el perdonarse a sí mismo. Para perdonar a sí mismo es necesario también un poco de humildad, ¿no? Saber reconocer que se equivocó, primer punto, que es débil, que no es una persona omnipotente, una persona absoluta, y que hay alguien superior a ella que puede dar un perdón. Es necesario ponerse en una posición de humildad. Por ejemplo, usted estaba recordando que durante el intervalo, la frase de Caín, ¿no? Que es, mi pecado es demasiado grande para ser perdonada. Imagínese. A ver, ¿qué es más grande? ¿Dios o su pecado? Es Dios. Muchas veces nosotros sacerdotes, tenemos que decir eso a las personas. ¿Qué es más grande? ¿Dios o el pecado? ¿O su pecado? O su pecado. Sí, es Dios. Por lo tanto, ¿será que Dios no tiene poder para perdonar? De hecho, usted debe saber mucho mejor, porque los espiritualistas hablan de este tema diciendo que hay gente que se apropia de sus defectos. Este defecto es mío. No, ese defecto no. Tiene que entregarlo en las manos de Dios para ser limpio y para ser perdonado. Exactamente. Y la persona toma esta actitud. Existe un ser infinitamente superior a mí que me puede perdonar. Uy, ya viene la paz, ya viene la tranquilidad. Y hay un punto que yo iba a mencionar después, pero aprovechamos, ¿no? Que nosotros debemos combatir los pensamientos de autodestrucción. Es muy normal eso. Pensamientos como que un crítico interno que está constantemente diciendo, tú no vales para nada, tú no sirves para nada, tú eres una pieza, tú eres una piedra de tropiezo para los demás, tú no vas al cielo, todos te odian. Calma, o sea, debemos silenciar esta voz. ¿Cómo? Primer punto, despreciando. Porque también no podemos olvidarnos de que además de este crítico interno, que es nuestra baja autoestima, tenemos el tentador, tenemos el demonio, ¿no? Que quiere, el demonio es profundamente infeliz. Y él quiere transmitir esta infelicidad de él
a las personas, ¿no? Él no tiene nada de amor, él solamente quiere transmitir su infelicidad. Entonces, muchas veces, voces internas que escuchamos es una tentación. Es una tentación. Es una tentación. Y tiene que huir como una tentación de los pensamientos. Exactamente, yo tengo que, primer punto, cuando me vienen tentaciones así, despreciar. Segundo punto, es interesante, es poner pensamientos sanos, pensamientos constructivos, ¿no? Por ejemplo, viene una frase, tú no sirves para nada. Desprecio y yo pienso conscientemente, es verdad, con la gracia de Dios, o sea, si fuera por mi naturaleza humana, yo no sirvo para nada, pero por la gracia de Dios, yo sirvo para muchas cosas. Y eso es un comentario muy genérico también de todos los santos. Lo que más el demonio quiere es que la persona desanime, más que peque, porque cuando el demonio tienta, por ejemplo, contra la virtud de la pureza, listo, la persona cae en la virtud, cae en el vicio de la lujuria, no sé, o de la humildad, entonces quedó orgulloso, no sé cuánto. Pero cuando atenta, cuando quiere desanimar y atenta contra la virtud de la confianza, él está atentando contra todas las virtudes al mismo tiempo y todo cae por el piso. Solamente contra la virtud, esta virtud de la confianza que lo lleva al desánimo. Y no puede ser, ahí tiene que huir de esas tentaciones, que es la peor de todas. Exactamente. Por ejemplo, incluso vamos ahora a coger un punto más humano, por así decir. Una persona que va a hacer una conferencia, es un médico y tiene que hacer una conferencia de medicina, pero este médico conoce el asunto, conoce el tema, conoce las ideas, el material todo. Y antes de la conferencia viene pensamiento, yo no voy a conseguir, yo no tengo capacidad, yo me voy a enredar en las palabras. Y tiene obligación de decir, mire, no es verdad. Dios me dio capacidad para estudiar, para conocer la materia. Yo tengo voz, yo soy humano como todos los demás. Puede ser que yo me equivoque, pero yo soy capaz de hacer esta conferencia. Hay que hacer pensamientos constructivos, ¿no? Caso contrario, uno no consigue nada, ¿no? La persona tiene que intentar construir con sus, ahora viene otro punto, con sus dones. Alguien podría decir, no tengo dones. Alguien podría decir, pero padre, no es orgullo analizar las cualidades que yo tengo. Puede ser también, ¿no? Sí, no es un orgullo, enorgullecerse, no es vanidad. Por ejemplo, si yo soy un cantor, me gusta cantar y yo tengo que hacer un solo y me vienen pensamientos de autodestrucción, de baja autoestima, tú vas a equivocarte, ¿no? No es el caso, o sea, no es orgullo decir, yo tengo dones, no. Porque ¿de dónde vienen los dones? De Dios. ¿Quién le dio esta capacidad? Dios. Claro, usted trabajó también, evidentemente, pero ¿quién le dio la capacidad? Es la fuerza de voluntad para trabajar. Dios, por lo tanto, la persona puede decir, es verdad, yo por mí mismo no consigo, pero por los dones que Dios me dio, por la capacidad, incluso por la correspondencia que estoy dando a lo que Dios quiere de mí, yo tengo buena voz. Y no es para mi gloria. Puede ser santo por ese medio. Exactamente. Ahí viene ¿cómo se llama? El santo cardenal que estuvo en Cuba también, San Carlos. San Antonio María Claret. Él estuvo en Cuba. Sí. Entonces le dijeron que, porque estaba en la época, usaban trono también, silla gestatoria. Pero no era solo el Papa, también los cardenales tenían. Y le dijeron, ¿usted no tiene orgullo de estar sentado ahí? Y él dijo, mire, él está golpeando a las puertas, pero no ha entrado. Entonces, puede ser que le golpee a las puertas. Puede ser, claro. Pero tentación de orgullo le va a venir cantando o no cantando, haciendo conferencias o no haciendo conferencias. Tentación es diferente a ceder. Eso lo podemos explicar después en otro podcast sobre la confesión que tenemos que hacer un segundo, que también le fue muy bien. Que diferencia de tentación y pecado. La tentación es un golpear de puertas. Sí, usted puede ser tentado, pero eso es otra cosa. Hágalo de la mejor manera posible, sabiendo que esos don se los dio Dios. Y para beneficio de los demás también, ¿no?
Y ahí queda un consejo también para aquellas personas que tienen baja autoestima, con mucha calma, sobre todo pidiendo en la oración para que no entre el orgullo, pero no está mal de parar y pensar cuáles son las capacidades que Dios me dio para su servicio y para servicio de los demás. Puede ser el buen uso de la palabra, puede ser cantar, puede ser una persona que le encanta, por ejemplo, una capacidad de coser, por ejemplo. De coser, una señora que cose y le gusta dar de regalo las cosas que ella hace a las otras personas y las personas quedan encantadas porque la señora cose bien. La persona que sabe dibujar, que sabe pintar bien. Cada uno tiene un papel. Alguien puede decir, yo no tengo ningún don. ¿Será? ¿Será? ¿O todavía usted no paró para analizar? Muchas veces personas que piensan que no tienen ningún don, a veces el don es estar en el conjunto admirando a los demás y por su estado de espíritu de elogio, crear un ambiente de alegría. Exactamente. Hay gente que solamente porque está ahí, puede ser que no tenga muchos así dones de hablar, de decir, ¿no? Pero está ahí y manifiesta eso y cambia un ambiente, ¿no? De hecho, el fundador habló de eso. Dice que hay gente que tiene vocación de estar ahí y su manera de ser interna de admiración ayuda a que el ambiente se eleve, que sea más alegre, que sea más dinámico. Porque hay gente, él hablaba de, bueno, eso no sé si era emoción, pero él lo menciona mucho, de que hay gente que tiene un temperamento muy explosivo y habla y dice y no deja que los otros hablen. Está bien, tiene sus dones y también tiene sus defectos, pero tiene que el saber controlar. Pero hay otros que calman ese tipo de personas. Si es el efecto del cordero con los caballos que están briosos, los que saben de eso podrán decir mejor lo que yo voy a comentar, pero usted pone un cordero dentro de un establo donde hay caballos briosos, todos los caballos se van tranquilizando. Eso es un don. Simplemente estar ahí. Estar. Y a veces sin darse cuenta. Sí, y la persona no percibe qué dones yo tengo. Calma, tranquilidad, ¿no? Mucha gente piensa, yo quiero parar de vivir, yo quiero quitarme la vida, mi vida está un infierno, yo no consigo nada. A ver, tú tienes una familia. Sí, yo tengo mi familia, que es un infierno. Bueno, tú tienes una familia. Tú tienes un techo. Sí, yo tengo un techo, pero es horrible. Pero tienes, sí, yo tengo. ¿Tienes comida para todos los días? Sí, yo tengo. Ya, tiene prójimos, tiene un lugar para vivir, tiene comida. Eso ya mucha gente no tiene. Exactamente. Mucha gente que no tiene comida ni techo, ya no es un don de Dios. Ya no es un punto positivo. ¿Sí? Recuérdense bien, la autoestima, muchas veces, la baja autoestima, el infierno de la vida, no está en el exterior, muchas veces está aquí dentro. La manera como yo considero lo que yo veo. Y quitar ese gusano roedor que estamos hablando. Exactamente. Que dice, usted no sirve, que usted no hace nada, que usted Dios no lo quiere. Si no lo quisiese, no lo hubiese creado, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, incluso yo aprovecho de decir a esta persona que hizo el comentario, primer punto, voy a rezar por usted, ¿sí? Por todos ustedes que comentaron. No fue solamente una persona que dijo, voy a rezar por todos ustedes. Hoy, ¿no? Estamos grabando el día de Nuestra Señora Reina, la misa por todos ustedes. Y todos aquellos que creen y que no tienen nada, con mucha calma, mucha paz, paren un poquito e intenten ver en toda su vida lo que de bueno pasó. Eso es importante. Sobre todo, muchas veces la autoestima depende de la virtud de la gratitud. Ser agradecido por lo que uno recibió, ¿no? Y en cierta manera, eso es muy, muy sutil el tema. Tal vez ahorita usted lo puede... Es no preocuparse por el mañana, digamos. Eso es sutil porque, claro, uno tiene que más o menos planificar, etcétera, claro. Saber. Pero uno planifica, etcétera, pero uno no se preocupa si... ya planificó, no se preocupe, Dios lo va a ayudar. La Santísima Virgen está ahí, su ángel de la guarda está ahí, santos de devoción están ahí. Y usted me había dicho una cita bíblica muy bonita, la del gorrión. Exactamente. ¿Cómo era esa, padre? Está en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Porque dice, vosotros, las personas que dicen, ¿cómo recuerdo? Creo que yo tengo aquí apuntado. A ver. No se venden 5 gorriones
por 2 moneditas, ¿no? Y ninguno de ellos es olvidado por Dios. Ningún gorrión, ninguno de ellos es olvidado por Dios, ¿no? Sí, uno nunca vio un gorrión pasando hambre. Exactamente. Siempre tiene con qué comer a ellos. Y vosotros valéis mucho más que todos los gorriones reunidos. Me recuerdo bien la cita. Pero por lo tanto, ni un solo cabello de su cabeza cae sin el consentimiento de su Padre. Por lo tanto, no tengáis miedo. El Evangelio termina así. No tengáis miedo. Y curioso, la traducción de este término, no os preocupéis con el día de mañana. La traducción creo que más exacta sería, no os aflijáis por el día de mañana. Porque uno tiene que planear, tiene que planificar. Claro que sí, que va a pasar mañana, etc. Pero no dejarse agobiar. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Sobre la ansiedad del día de mañana. Pero abandonarse también, hacer todo lo posible, pero el día de mañana tendrá sus propios problemas, ¿no? Y aquí está, uno tiene que ver cuáles son los aspectos buenos que Dios le dio y empezar a construir a sí mismo, ¿no? Ahí creo que con eso... En el día a día. En el día a día. Hoy ya, ahora está escuchando, listo, yo estoy aprovechando este podcast. Dios me está hablando a través de la boca del Padre. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Por qué yo estoy escuchando este video en este momento? Dios sabe que usted lo iba a escuchar y algo le quiere transmitir. Preocúpese por algo ahora. Analice eso, lo que le está llegando a su corazón. Y a veces uno mismo pone barreras. No, esto para mí no es, esto es para fulano, y se le vienen varias cosas a la cabeza. También, sí, yo le mando eso al fulano, pero ¿qué Dios le está diciendo a usted? Exactamente, exactamente. Alguien podría pensar, nada de bueno pasa en mi vida. ¿Está escuchando este podcast? Sí, lo estoy escuchando. Ya no es algo bueno. ¿Cuántos están teniendo la oportunidad de escuchar esta enseñanza? Ya es algo bueno, ya empezó por ahí. No, empezó. Ya es el primer punto, ¿no? Bueno, Padre, usted dijo los elementos para poder sanar, ¿no? Sí. Hablamos del perdón. Perdona a sí mismo. A sí mismo. Es el primer punto. El primer punto. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Perdonar a Dios. Entre comillas, perdonar a Dios. Perdonar a Dios. ¿Cómo yo perdono a Dios? Parece un absurdo, ¿no? Sí, porque, porque Dios no se puede equivocar como yo voy. Yo perdono a alguien que se equivocó, que me hizo algo a mí malo. Dios puede hacerme algo malo, pero yo perdonarlo. Exactamente. ¿Será que Dios así quiere verme sufriendo? Parece un absurdo, pero mucha gente piensa así, hermano Cristian. Mucha gente que dice, estoy peleado con Dios. ¿Sabía? Sí, lo escuché. Estoy peleado con Dios. ¿Pero por qué? Porque me pasó un montón de cosas en mi vida. ¿Pero por qué? Bueno, se murió mi abuelita. ¿Pero cuántos años tenía? 110 años. Bueno, ya en el momento, ¿no? Estoy peleado porque perdí mi empleo, porque... A ver, ¿es culpa de Dios de verdad? ¿No? Si usted perdió el empleo, ¿será que es culpa de Dios porque perdió el empleo? De dos, una, o fue culpa suya, o culpa de los circunstantes, o Dios permitió para sacar un bien más grande de ahí, ¿no? Y mucha gente echa la culpa en Dios. El padre Ángel Peña cuenta un episodio, es, terrible. Pero así, una joven que iba a prestar un examen universitario, no me recuerdo si era de medicina o de algo así, y ella había estudiado más o menos, pero como para garantizar, ella se fue a la iglesia en la mañana, comulgó, cogió la hostia, puso dentro del libro de medicina y la hostia estuvo ahí durante todo el examen. Como que diciendo, el examen tiene que salir bien aquí por la hostia. Y como ella no había estudiado bien, evidentemente no sacó buenas notas. ¿Sabe lo que ella hizo? ¿Qué hizo? Da dolor. Cogió un alfiler, empezó a perforar la hostia y después la botó. Sacrilegio. Porque diciendo, la culpa fue de Dios. La culpa fue de Dios porque yo no saqué una buena nota en el examen. Sí. Dios, es muy fácil culpar a Dios. ¿No? Exactamente, queda claro el tema ahí. Sí, es muy fácil culpar a Dios. Primer punto, Dios no quiere el mal para nosotros. Si pasan cosas malas en nuestra vida, muchas veces, como dijimos, puede ser culpa de los circunstantes o culpa nuestra, pero incluso para eso hay solución. Si Dios permite es porque
de este mal, Él puede sacar un bien. Exactamente. Hay un video que hicieron nuestros hermanos en Brasil en portugués. Vamos a intentar sacar algunos aquí en español. Todavía estamos organizando. Fatos reais, se llaman hechos reales, ¿no? Que justamente habla de este tema. Entonces la persona, un teatro, cuando está en el peluquero, el señor está leyendo un libro y el peluquero le dice, ¿sabe que yo no creo que Dios existe? Porque si Él existiese no permitiría el mal en la tierra, no permitiría que la muerte, las cosas dolorosas, etcétera. Le da una serie de cosas. Y la otra persona quedó, ¿cómo le respondo? Bueno, salió y a la afuera encontró un joven bien con cabello bien largo y lo entró, le dijo, mire, los peluqueros no existen. ¿Cómo así? Si yo soy peluquero, tú sabes, como yo acabo de cortar el cabello. Porque si los peluqueros existiesen, no existiría gente de esta manera. Un cabello hasta acá. Y el otro quedó así, sí, tiene razón. El mal no, es porque la persona no busca a Dios. No busca a Dios. Lo mismo que el que tiene cabello largo no buscó al peluquero. Exactamente. Yo creo que Dios no existe, porque si Dios existiera, no existirían personas pobres, personas pasando hambre. A ver, calma. O sea, ¿será que es culpa de Dios? Piense un poco, pero de todo mal, Dios puede sacar un bien. Guarden eso. Incluso San Pablo es terrible en el sentido de ser radical. Él dice, no hay, como dice la frase, todo concurre para el beneficio de los justos. Y no me equivoco si es el propio San Pablo o Santo Tomás que dice incluso el pecado. No, el San Pablo dice. San Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Exactamente, en otra cita. Incluso el pecado. O sea, por ejemplo, del pecado original nos vino la redención, nos vino la encarnación. Por eso que cantamos en el pregonio pascual, oh feliz culpa. En el pregón pascual. En el pregón pascual, gracias. En el pregón pascual, oh feliz culpa. Claro, la culpa de Adán y Eva trajo la encarnación del verbo. O sea, exactamente. Nos trajo a la Santísima Virgen, nos trajo todo. Claro, yo no puedo pensar, bueno, entonces voy a pecar bastante para que Dios pueda sacar bienes otros. Calma, así tampoco, ¿no? No es así. Pero si pasó algún bien, Dios puede sacar. Vamos a hacer un podcast sobre eso, cómo el arte aprovechar nuestras faltas, nuestras decepciones. ¿No fue hecho todavía? Todavía no es. Todavía no. Va a salir. Bueno. Interesante. Entonces, saber, entre comillas, perdonar a Dios, ¿no? Hay que saber perdonar a Dios, no guardar esta culpa y no culpar a Dios por las cosas malas que se nos pasan en nuestra vida. Y tercer punto es saber, es difícil, perdonar a los demás, ¿no? Perdonar a los demás. Porque nuestro Señor, cuántas y cuántas citas en el Evangelio tiene sobre pasajes, ¿no? Bueno, San Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano si él peca contra mí? 7 veces. Y nuestro Señor le contesta, ¿cómo es, hermano Cristo? 70 veces 7. No le digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por lo tanto, un número de multiplicidad. Sí, ya uno no va por la calculadora. Claro. No, era el 7 es señal de ¿cómo se llama? De plenitud, o sea, siempre. Exactamente. Y ahí viene no guardar rencor. El rencor no sirve para nada. Rencor, resentimiento, odio, deseo de venganza. ¿De qué sirve querer vengarme? Guardar durante 30, 40 años un deseo de venganza, a veces no por cosas graves, a veces por cosas pequeñas incluso. Porque una vez una persona me dijo, bueno, usted es una persona insoportable. Y yo guardo aquello durante años. Esperando el momento de poder decir lo mismo. ¿Para qué? ¿No? Si yo hago mi felicidad, si yo, dependiendo de la opinión de los demás, mi vida se vuelve un infierno. Exactamente. Yo debo vivir según la opinión de Dios, según el bien que yo practico y no según la opinión de los demás. Entonces es importantísimo saber perdonar, ¿no? Saber olvidarse. Y perdón es olvidarse. Exactamente. Incluso... Lo perdono, pero lo guardo ahí un tiempito. Apenas pueda, como dice, le devuelvo el alfiletada que me dio.
Exactamente. Y a veces eso ocurre mucho en familia, ¿no? Es la esposa y con el marido, con el esposo. A veces no se hablan. ¿Pero por qué no se hablan? No, porque él me dijo una cosa o ella me dijo tal otra cosa. Pero calma, o sea, están juntos, están unidos. Saber perdonar. El Padre Ángel menciona un episodio así impresionante. Una joven, ¿no? Una joven francesa que durante creo que la Segunda Guerra Mundial, ella fue capturada, ¿no? por los alemanes, por los nazis, y fue llevada a un campo de concentración y fue torturada, ¿no? Y torturas terribles, terribles. Todos los demás fallecieron y ella sobrevivió, ¿no? Pero ella consiguió después después de su liberación, llegar a Francia y empezó su vida con aquel trauma, ¿no? Aquel trauma de la tortura en un campo de concentración. Pasaron así 40 años y un día ella, en París, recibe una llamada telefónica. Y cuando ella contesta aló, al instante ella reconoció la voz del médico alemán que la había torturado en el campo de concentración hace 40 años antes, ¿no? No, señora. Y el médico le dijo, me gustaría hablar con usted personalmente. Yo supe que usted está viva. Yo estoy aquí en Francia para un tratamiento médico. Me gustaría hablar con usted para pedir perdón. ¿Y qué hizo la señora? Ellos se reunieron en una plaza, hablaron largamente, la señora perdonó, pero perdonó de corazón. Qué bonito. Una semana después, el médico, que estaba haciendo un tratamiento médico para sí mismo, ¿no? Volvió a Alemania y falleció. Como que él estaba esperando la oportunidad para pedir el perdón. Exactamente. Y ella para perdonar, para vivir en paz. Imagine si esta señora no hubiera perdonado y hubiera sabido después que el médico había muerto una semana después. Qué trauma ella también. No hubiese conservado y hubiese envenenado su alma. Exactamente. Durante toda su vida. Me vienen muchos hechos a la cabeza, pero ahorita quería mencionar dos. El San Juan Bosco, él era sacerdote y bueno, todo sacerdote tiene la facultad de perdonar en nombre de Dios. Claro. ¿No? En la confesión, con una confesión bien hecha. Pero él manifestaba muchos perdón. Entonces había uno de los alumnos del oratorio de que había formado y que salieron de vacaciones, él fue y volvió. De hecho, San Juan Bosco decía feria, miseria. Sí. ¿No? Las vacaciones es una miseria porque muchos vuelven, otros no volvían, se alejaban de Dios, o los que volvían con sus almas un poco manchadas. Y un joven pecó gravemente contra la virtud de la pureza. Y fue y se confesó con el padre, con San Juan Bosco. Y San Juan Bosco le da unas palabras de mucho cariño y mucho amor, como toda confesión, pero aparte de eso, ¿qué hizo San Juan Bosco? Lo abrazó, lo colocó en el oído, en su corazón, y este joven dice que sin esas palpitadas del corazón sintió tanto amor de San Juan Bosco, porque primero San Juan Bosco, él no era un ángel ni un espíritu, él fue tentado, hay varios hechos ahí, claro, donde él narra cosas que le pasaron, pero él salía victorioso de las tentaciones. Como dijimos, la tentación y pecado es diferente, tiene tentación. Y él se amaba tanto la pureza que tenía en sí, que le transmitió a este joven, contó, que sintió que algo de San Juan Bosco, de los corazones de San Juan Bosco, iba a él y limpiaba, le arrancaba del corazón de él ese defecto. O sea, él tuvo sensiblemente ese perdón. Aparte de que ya, claro, por la fe usted dice, me perdonó, olvídese, etcétera. Pero la parte sensible a veces se siente, a veces no se siente. Él sintió sensiblemente, tuvo sensiblemente. Y él mismo después narró todo esto y fue un gran miembro de la compañía de los Salesianos. Impresionante, qué bonito. Y creo que, o sea, la vida de nuestro Señor Jesucristo para nosotros cristianos es perfecta. Y de las últimas frases que él dijo es, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Es un gran perdón. O sea, lo flagelaron, la cruz, los escupieron. Las mismas personas, cuentan las revelaciones de Ana Caterina Emmerich, las mismas personas que nuestro Señor había curado, muchas de ellas eran
los que estaban escupiéndole y insultándolo en la hora de la pasión. Exactamente, claro. También un pequeño... Eso no significa, por ejemplo, si yo veo un bandido en la calle matando a un niño, no, hay que perdonar, no voy a hacer nada. No, no es eso. El mismo hay que también, no. Pero, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, una persona cogiendo una hostia y pisando sobre la hostia, no, hay que perdonar, no hacer nada. No, yo tengo que defender la verdad. Pero si la persona pide perdón, o si la persona... Yo tengo que tener la disposición de perdonar. ¿Cómo fue no es Santa Gemma Galgani, estoy con la memoria hoy terrible, es Santa que murió, martirizada, mártir de la pureza, Santa... Ay, Dios mío. No sé si alguien se recuerda. El mártir de la pureza es Santa Gemma fue... No es Santa Gemma Galgani. Santa María Goretti, perdón. gracias. Sí, Santa María Goretti. Sí, disculpen, perdón, no era Santa Gemma. La tengo bien presente, pero la memoria hoy me está... Perdón. Santa María Goretti, en el momento de ser martirizada, había recibido golpes y golpes de cuchillo en su pecho, ¿no? Y ella decía al asesino, yo te perdono, no hagas eso, estás ofendiendo a Dios, ¿no? Estás ofendida a Dios y yo te perdono, ¿no? Creo que si nosotros no tuviéramos resentimiento, rencores, cómo nuestra vida sería totalmente diferente. Ya no sería como dice la gente, no, mi vida es un infierno, no, mi vida sería un cielo. Sería un cielo. Sería un cielo aquí en la tierra. Hay un caso muy bonito de la señora doña Lucilia, la madre del Dr. Río. Tenemos que hacer un podcast, ya se han hecho en otros países, con el padre Felipe, haremos un podcast más adelante mucho sobre gusto. la señora doña Lucilia. Si quieren. Y ella fue de las primeras personas operadas en el mundo de cálculos en la vesícula. Creo que fue la segunda. Y fue a operarse a Europa. Berlín, en Alemania. En Alemania, el doctor Bier. El doctor Bier. El doctor Bier, exactamente. Y ella, después ya de la operación, en la curación, tenían que tener un régimen especial y la enfermera le trajo una sopa de sesos de no sé qué animal, bueno, creo que de vaca. Bueno. Y la señora Cilia tenía aversión a esa comida, pero una aversión no de capricho, sino de aversión natural. La veía y ya le venían reflujos, malestar, etc. Y ella le explicó, mire, yo no puedo comer eso porque me pasa esto, aquello otro. Y la enfermera alemana, usted tiene que comer eso y porque le va a hacer bien. Y era más o menos, porque le va a pereza. Era más o menos, ella no quería preparar otro plato. ¿Sí? Exactamente. Entonces la doña Lucilia, que era un alma muy bondadosa, muy frágil, muy asequible, y en ese momento la aceptó. Bueno, si es para el bien, comió. Pasó mal. Se sintió pésimo. Después de la cirugía. Las heridas se abrieron, ¿no? Se abrieron. Fue terrible. Y el doctor Bier llegó al día siguiente, vio lo que le había pasado a doña Cilia. ¿Y quién fue? No sé cuántas. Y la enfermera que le había dicho eso estaba atrás del doctor Bier, haciéndole gestos a doña Lucilia. Y como porque si doña Lucilia decía que había pasado, echaban a esa enfermera. Y doña Lucilia anteriormente perdona a esa persona por haberle hecho eso y le dice... Se cayó. Y se cayó, no dice... Se cayó. No, yo creo que fue natural, eso fue un malestar de alguna cosa que pasó, no sé qué habrá pasado, algo así. Algo así, sí, o sea, no culpando a la persona. No culpando a la persona directamente. Ella, que la había avisado, la otra insistió y pasó lo que tenía que pasar. Doña Cilia lo perdonó. Es impresionante. Cualquier otro sería, no, fue ella, y se queja y manda a escribir y que la echen luego, ¿no? Fue una equivocación. Exactamente. Padre, se nos está acabando. Uy, ¿cuántos minutos tenemos más? Unos 5 minutos. Uy, solo eso. Si usted quiere ya concluir. Sí, me gustaría. Bueno, el consejo, además de todos los consejos que dimos acá, sobre todo también esa persona tiene una baja autoestima muy grande, que busque a alguna persona que pueda ayudar para hacer crecer su autoestima. Si es algo natural, un médico. Si es algo psicológico, quizás un psicólogo, un psiquiatra. Si es algo espiritual, un sacerdote. O a veces, si yo no tengo todo eso, que yo busque una persona de mi familia
que es una persona muy comprensiva, una persona muy misericordiosa, ábrase con esta persona, cuente sus problemas y la ayuda externa, el consuelo de poder decir mis problemas y escuchar una voz me ayudará. Otro comentario, me pareció interesante el comentario, una señora que dijo, bueno, la iglesia llegó muy tarde en este tema, ¿no? Llegó muy tarde y es por eso que, en fin, la iglesia no. Y no es así. A ver, quizás la iglesia no haya hecho un tratado de autoestima ya en el siglo I o ya en el Antiguo Testamento. Pero sí, por ejemplo, si nosotros analizamos la cantidad de frases de autoestima en las Sagradas Escrituras, ya mencionamos un montón acá, ¿no? Muchos. El ejemplo, en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, Caín mata a su hermano Abel y Caín dice, mi pecado es demasiado grande para tener perdón. ¿Qué hace Dios? Dios dice, pondré una señal en tu frente para que nadie te mate. O sea, en el acto fondo, de amor en la persona pecadora. Exactamente, en el fondo para que calma. O sea, hay perdón. O sea, no voy a permitir que te haga mal por eso, ¿no? En el fondo, autoestima. El pecado de David, que Dios le perdona 100%. ¿Y cuántos otros? Y yo traje algunas frases de la Sagrada Escritura, si quieren, no sé si hay tiempo, ¿no? Sí. Si no, nos alargamos un poquito, aunque sea el podcast. La gente, de hecho, nos ha escrito muchas veces que tienen que ser podcasts más largos. Sí. Y una señora seriamente nos escribió una carta, un comentario. Yo quiero hacerle una recomendación, que por favor hagan estos temas más largos, que están muy cortos. Vamos a intentar, evidentemente. Bueno, de los Salmos, el libro de los Salmos, Salmo 73, si no me equivoco, versículo 21. Era un momento quizás, el autor de los Salmos, David, está pasando por un momento de baja autoestima, ¿no? Él dice, mi corazón estaba lleno de amargura y me revolté. Estaba con baja autoestima. Pero ahí vino la gracia. Aunque mi mente, la parte psicológica, y mi cuerpo se debiliten, Dios es mi fuerza. Él es todo lo que siempre yo necesito, ¿no? Por lo tanto, autoestima, vamos, ánimo. Recordar que el rey David escribió los salmos por un pecado, sí, ¿no? Sobre todo los salmos penitenciales, ¿no? Más de 2000 años rezando los salmos de toda la iglesia de Antiguo y Nuevo Testamento, que es una maravilla. ¿Cuánta gente no se ha convertido solamente por leer los salmos o recibió gracias especiales? Exactamente, o sea, del pecado de David salieron los salmos. Imagínese. Por lo tanto, de una cosa mala puede venir algo bueno, ¿no? Si sabe aprovecharse de eso. Sabe aprovechar de sus propias faltas. Otra frase de San Pablo, creo que es Filipenses, no me recuerdo bien la cita exacta, que es alegraos siempre en el Señor. Yo repito, alegraos, ¿no? Alegría, autoestima. Otra frase de San Pedro, echad sobre Dios toda vuestra preocupación, porque Él cuida de vosotros. O sea, abandonarse. Otra frase de San Pedro, para ver los aspectos buenos, cada uno tiene que ver los dones que Dios. Vosotros sois el pueblo elegido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo exclusivo de Dios, para anunciar las grandezas de aquel que os llamó de las tinieblas para su luz maravillosa. Por lo tanto, ver los aspectos. Vosotros sois el pueblo elegido. Yo soy elegido. Quien nos está escuchando es elegido por Dios también. Hay que ver eso. Después, claro, todo con equilibrio. Romanos 12. Nadie tenga un concepto de sí mismo más elevado de lo que debe tener. Claro, también no puede imaginar que yo soy porque después viene el superhombre, ¿no? Después viene que se le desinflan el globo, se da cuenta que no soy el superhombre, ahí viene baja autoestima también. Exactamente. Al contrario, tengan un concepto equilibrado de acuerdo con la fe que Dios le concedió. Un Santa Teresa de Ávila que dice, la humildad que es la verdad. Yo soy eso. Sí. Y para terminar, creo que usted nos cuente un poquito qué pasó con nosotros antes de empezar esta grabación. Estamos aquí, todavía los micrófonos siendo preparados,
Un poco demorado. Tardó un poquito, pero... No, mentira, estamos aquí molestando a los... Pero estábamos antes hablando de este tema y analizando cómo íbamos a conducirlo. Y llegó un mensaje WhatsApp de un sacerdote español, el padre Javier Gonzalo, y nos envía un audio del fundador de Monseñor Juan. Miren, padre, manda el audio a todos lados, está bien, vamos a escuchar a ver qué es. ¡Pum! Y habla de Monseñor Juan sobre el autoestima. Sí. Y nos da justo cuando ya estábamos tratando como a ver dónde íbamos a conducir y a hablar de la conclusión, nos llega a la conclusión de palabras. Fue impresionante. Dan ganas de poner el audio aquí, pero bueno. Da ganas, sí, pero está en portugués, tendríamos que traducir. Pero yo apunté algunas palabras, yo tomé nota, pero fue impresionante. Y estas son palabras para ustedes, vino de las manos de Nuestra Señora, porque, o sea, que nos llegue justo en el momento que estamos hablando del tema para poder conducirlo y nos llegan esto es para la gente. Sí, y es Monseñor leyendo un trecho de Dr. Plinio. Interesante. Sí, dice así: Nuestra Señora puede tomar personas que tienen debilidades y culpas. Y Monseñor subraya la palabra culpas, o sea, equivocación, sí. Pero Nuestra Señora elige. Y por este mismo acto de elección, ella nos mantiene inexplicablemente, a pesar de las culpas. Y Monseñor comentaba: Señores, tengan confianza, aunque nosotros nos sintamos fallidos, ¿no? Una persona con falencia, sí, exactamente. Confianza. Y esta es la confianza sobre todo de los consagrados a Nuestra Señora. Interesante. Aquellos que son consagrados a Nuestra Señora y todos. Porque ella pondrá su perseverancia, la perseverancia que ella tuvo, en el alma de cada uno. No, qué impresionante. ¿No? Ella intervendrá. Y esta confianza es indispensable para cada uno. Y creo que el consejo, con eso terminamos, el principal medio para aumentar el autoestima de cada uno es confiar. Confiar es poner la fe en Dios, en la Virgen y seguir adelante, no desistir. ¿Sí? Y ahí con eso terminamos. Muchísimas gracias, Padre. Esto aquí podríamos haber seguido más porque es un tema que toca. Cuando uno da a los otros, uno recibe más. Estos temas también nos sirvieron a nosotros. Yo creo que estamos haciendo nuestros exámenes de conciencia, pero también que les haya ayudado a ustedes. Pongan sus comentarios, escriban sus dudas. Compartan con todas las personas que ustedes quieran. Aunque piensen que no lo necesita, mándenselo porque hay problemas muy particulares que a veces uno no se da cuenta que el otro pueda tener. Y es eso. Entonces usted nos puede dar una bendición, Padre, para que todo esto penetre como tiene que penetrar en los corazones y en las almas de todos los que nos escucharon y de los que no nos escucharon también. Vamos a pedir por ellos. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de Nuestra Señora de la Confianza, por intercesión de la Virgen de las Alegrías, esta bendición para cada uno en particular, para que pueda aumentar la confianza y la verdadera autoestima que deben tener de sí mismos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.